El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta para los niños, niñas, ¿qué es comulgar? ¿Qué es comulgar? Hacer la comunión. Con este son 3 domingos que la Iglesia nos hace leer el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, que es el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Va de romplón, se puede decir. Afronta un tema que no se sabía por dónde agarrarlo, porque imaginar que los hebreos ni siquiera podían ver la sangre, no tenía que ver la sangre, hacían pecado si veía la sangre. Tal vez era una forma didáctica para alejarlo del homicidio, de que no hicieran homicidio. De todas maneras, ellos sabían que la sangre ni siquiera podían verla. Y ahora viene y nos dice que hay que beber su sangre. Y se fueron. En este mismo Evangelio, se fueron. Quedaron solo los apóstoles. Y Jesús no es que dice: se han ido todos, pero me han malentendido. No. Les dice a los apóstoles: estos han entendido muy bien que se trata de beber mi sangre. ¿Ustedes también quieren irse? Como quien dice, esta es la realidad. O la aceptan o no la aceptan, pero esta es la realidad. Y ahora nosotros en cada misa comulgamos. Por practicidad no se usa la sangre, se usa solo el pan, solo el cuerpo, que sin embargo es todo el cuerpo de Cristo, abarca también la sangre. En toda la misa la comunión, comulgamos. ¿Por qué? ¿Qué es comulgar?
También hemos dicho en estos últimos 2 domingos que los jóvenes, que las nuevas generaciones, ya no es suficiente con una fe transmitida, simplemente transmitida, o una fe cultural. Soy cristiano porque he nacido en Guatemala. Si estuviera en otro lugar, o cuando estuviera en otro lugar, ya esto. Hoy los jóvenes, las nuevas generaciones tienen que saber que esto ya no es suficiente, porque estamos viviendo en otro mundo, en otra época, donde ya lejos. Entonces, hemos dicho, desde hoy en adelante se necesita una fe pensada, razonada, asimilada, hecha propia, vivida, realizada. Una fe fuerte, personalizada. Es mía la fe, soy yo, vale donde quiera que esté. Me digan lo que me digan, yo creo. La fe pensada es fácil. Esto se puede hacer también cuando se lee la palabra de Dios, es lo que se llama la lección divina, la lectura divina. Es suficiente hacerse 3 preguntas para que sea una fe pensada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué estamos tratando? ¿Qué? ¿Cuál es el tema? ¿Qué? ¿Y por qué tengo que hacer caso? ¿Le hago caso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Y finalmente, ¿para qué? Yo digo que sí. ¿Para qué? ¿Por qué comulgamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es comulgar? Es fusionarse con el cuerpo de Cristo. Como cuando comemos. No hay una fusión más fuerte que eso. Los enamorados, los papás, con los niños, las niñas, los agarran y les dicen, te voy a comer. Quieren fusionarse. Es el amor. Comulgar es Jesús que con este evangelio nos dice, yo quiero fusionarme con ustedes. Y habla de que seamos uno. Somos uno. Ustedes son uno como yo con el Padre. Es un misterio demasiado grande y nosotros, nuestra imaginación, no logra captar. Es donde funciona la fe. Yo creo, aunque me supera demasiado, yo creo porque lo dijo Jesús. Eso, la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo Jesús? Y Jesús ni engaña ni es engañado. Y lo que dice es la verdad y la bondad. Por eso yo le digo que sí. Me pongo en sus manos. Voy detrás de Él. Voy a hacer lo que dice Él, aunque no logre captar. Pero si me lo dice Él, allí significa que la cosa es grande, que es bella, que es santa, que es buena y que es verdadera. Y cuando uno come, vive. Comer es vivir. Cuando uno ya no come,
significa que ya terminó la cosa. Comer es vivir. El Señor me dice de comer a Él. Es para crecer, vivir, crecer y llegar a la meta, llegar a ser partícipes de la divina naturaleza, otra realidad demasiado grande. Pero Jesús es creíble, le creemos, Señor, vamos detrás de ti. ¿Por qué? Porque Jesús no es solo hombre, es también Dios. Y Él puede hacer eso. Puede cambiar la sustancia del pan, hacer la sustancia de su ser, su cuerpo, su alma, su divinidad. Él hizo todo de la nada. Él hizo esa sustancia del pan y la sustancia mía, de mi ser, la hizo Él de la nada. Si hizo eso de la nada, bien podía hacer un cambio. Es mucho más fácil cambiar dos cosas que ya están que hacer de la nada. Eso es lo que hizo. La sustancia del pan la cambió en sustancia de su ser. Y la sustancia del vino la cambió en la sustancia de su sangre, con todo lo que eso conlleva. Si comemos cosas sanas, cosas buenas, continuamente se nos dice, cuidado, hay que comer esto, esto hace bien, esto no, esto. Si comemos cosas buenas y la cosa nos va bien, tenemos vitalidad. Cuando comulgamos, comemos a Él, no solo en lo físico, sino en lo psicológico. Y nos sentimos entonces más animados a hacer las cosas bien. Vivimos, crecemos también en lo psicológico. Naturalmente, en lo moral, si he comulgado, no quiero hacer daño, no quiero hacer el mal, no quiero hacer pecado. Crezco en la moral y naturalmente lo espiritual. El Espíritu Santo se hace habitante mío cada vez más y va haciendo todo el cambio que necesito para llegar a ser partícipe de la divina naturaleza, una realidad que veremos, que comprenderemos ya cuando estaremos en la otra dimensión. ¿Y para qué? Para llegar a la meta, para crecer a la estatura de Cristo. Los santos, eso es lo que han hecho. Los santos han sido criaturas como nosotros, que comulgando, creciendo, han llegado a hacer cosas que nosotros no entendemos cómo. Y se nos hace tan difícil a nosotros. Eso, ellos, ¿cómo hicieron? Bien. Y si nosotros no somos tan malos, es también porque venimos a la misa, comulgamos. Entonces, el para qué es para crecer a la estatura de Cristo, hasta llegar a ser seres humanos, partícipes de la divina naturaleza. Cristo ya es así, ya es humano y divino. Nosotros también vamos a hacer algo parecido. La imaginación no nos da. Sabemos que es un crecimiento impresionante y un gozo, una felicidad que no terminará nunca. Ahora, la condición es comulgar en gracia de Dios, o sea, sin pecado grave, sin pecados graves, ¿verdad? Porque si no, eso es una contradicción.
Porque pecado grave significa yo no quiero hacerte caso en la práctica. Dios, yo no quiero hacerte caso. Y ahora voy a comulgar, como quien dice, quiero ser uno contigo. Es una contradicción que, como dice San Pablo, más bien es dañina. Es una contradicción, es algo que va contra la bondad y contra la verdad. Entonces, el que come en pecado grave, come, dice San Pablo, la propia condenación. No porque Dios condena, sino porque es una contradicción que no hace bien para nada, solo nos, más bien, destruye. Naturalmente, es también para qué, para actuar en la vida como actuó Jesús. En nuestra moral, nuestra práctica de vida sea como la de Jesús, o sea, pasar en este mundo haciendo solo el bien y diciendo solo la verdad. Eso nos lleva toda la vida, pero vale la pena. Eso es el motivo, el para qué final de esta reflexión, de esta fe pensada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Eso son tres preguntitas fáciles de aprender. Nos hace razonar la fe y nos hace jóvenes, sobre todo, hagan esto con las cosas más profundas, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo tenemos que caminar. Eso hay que profundizarlo. La razón tiene que participar, la investigación, para llegar a tener una fe pensada, reflexionada, vivida, realizada.